El tema para hoy es principio y fin. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué extraordinario y qué consuelo que nuestro Dios sea el alfa y la omega, el principio y fin. Eso significa que fuera de Él no hay nada más. Él es el que empieza y Él es el que termina. No es que yo voy a hacer, no, Él es el que termina. Y nadie puede añadirle ni quitarle. Y por eso podemos agradecer al Señor. Una de las herramientas que nosotros podemos usar para sacar ciertas conclusiones es el poder realizar comparaciones. Esta silla es más fuerte que la otra, por ejemplo, ¿no? Comparamos de esa manera, podemos sentarnos, moverlos, estrujarlo para ver si es resistente y podremos sacar conclusiones. Esta es más fuerte que esa silla, ¿sí? Y así podemos comparar. Y siempre el ser humano tiende a comparar para poder tomar ciertas decisiones. Esa casa es más grande que aquella casa. Esa casa está pequeña. O el coche que tiene el hermano Sinforoso es más veloz que el hermano Ruperto, ¿no? Entonces, cosas como esas. Ahora, las comparaciones pueden ser útiles, pero en algunas oportunidades también pueden ser incongruentes el poder comparar. Hay un dicho que ustedes lo saben, ¿no? Las comparaciones son odiosas. Porque a nadie de nosotros nos gusta que nos comparen generalmente. Entonces, si las comparaciones pueden ser odiosas, son cosas entonces que no deberíamos comparar y debemos tener precaución. Entonces, cuando nosotros podemos escoger entre una casa, tenemos de repente gustos porque tal vez nos gustaría una casa grande. Tal vez una casa que tenga cochera para guardar el coche, por lo menos, ¿verdad? Que tenga pues unas 3 recámaras. Cuando llegue la visita también ahí tenga su recámara. No sé, dependiendo del tipo de familia que seamos. Que sea de 2 niveles y que esté de repente en la colonia del Valle, ¿no? Y cuando vamos observando, cuando vemos a la gente de bienes raíces que nos muestra las casas, ¿qué hacemos mentalmente? Vamos comparando, esta me gusta, esta más o menos, esta como que no. Y a veces tenemos que sacrificar ciertos ideales, ¿por qué? Por la lana. Porque el precio tal vez no nos alcance. Quizá no será la más grande la casa que nosotros vamos a comprar, sino tampoco de repente va a ser la casa con las 3 recámaras, porque no nos alcanza. Tal vez sí tenga 2 niveles, pero ¿saben qué? Bueno, nos tuvimos que renunciar a la ubicación, porque no nos alcanzaba a comprar una casa ahí en la colonia del Valle y tenemos que contentarnos con vivir en otra ubicación. No voy a mencionar para que nadie se sienta aludido, pero, ¿verdad? Tenemos que renunciar. Ya depende de cada persona en llegar a una decisión, y en este caso ha hecho una comparación, pero ¿qué es lo que influye para que tome una decisión? Los recursos que cada uno dispone, ¿verdad? Es así como nosotros nos movemos. Entonces, en este caso, la comparación es útil porque nos aclara cómo son las cosas y muchas veces nos va a bajar de la nube en que nosotros solitos nos hemos subido. Es importante entonces estar comparando lo que puede compararse, pero también es peligroso comparar aquello que no debe compararse. ¿A qué voy con todo esto? Que muchas veces nuestros pensamientos o nuestras ideas, principalmente, digo no siempre, pero principalmente adolescentes y jóvenes, los ponen a la par sus ideas con las ideas de Dios. Es que yo puedo hacer lo que me da la gana. Mi niña dice, yo ya soy preadolescente, dice. Y otros dirán, yo ya soy adolescente.
Fíjense ustedes. Y entonces, como ya soy adolescente, yo puedo hacer determinadas cosas. Entonces está creando su propio Dios. ¿Van entendiendo? Si van captando la idea. Y por eso que muchos adolescentes comienzan a rebelarse. ¿Por qué? Por lo mismo. Su palabra dice en Isaías 55:8. Esto como para que nos quede un poquito claro y que aterricemos todos. Dije los adolescentes, pero no creo que solamente somos los adolescentes, también somos los grandes. En que muchas veces escuchamos la palabra de Dios y decimos, sí, yo sé, pero no quiero hacerlo. No lo decimos así, pero casi. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Le ha pasado o no le ha pasado eso? ¿Verdad? Sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero como que no quiero hacerlo. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos, está hablando Dios, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Dijo quién? Jehová. No cualquiera, dijo Jehová, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí sería bueno comparar, pero ¿sabe con qué? Conforme a la Biblia. ¿Cómo son nuestros caminos? ¿Cómo son tus caminos con respecto a Jehová? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Tú te llenas de tus pensamientos y haces de acuerdo a tus pensamientos o de acuerdo a los pensamientos de Dios? La Biblia dice, como son más altos los cielos que la tierra. Y esta es una expresión que a veces, ¿sabe qué? Quedaría bastante o queda bastante corta. Es una forma de decir que los pensamientos de Dios son mucho más excelentes que nuestros pensamientos. Entonces, cada vez que vayamos a hacer o tomar decisiones o queramos comparar, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo me rindo. Yo no puedo comparar mis pensamientos con tus pensamientos, así que mejor me doy por vencido antes de empezar. Y entonces mejor hago lo que tus pensamientos quieren que yo haga. Porque es lo que nos está mostrando. Muchas veces metemos nosotros a Dios en nuestra mente y la hacemos una imagen y semejanza. Pero déjeme decirle que Dios no es como nosotros. Es más, nosotros no podemos ni siquiera de la nada crear un grano de arena. ¿Cuántos quisieran que les regale un granito de arena? Alguien, levante la mano. ¿Alguien está interesado en que les regale un grano de arena de esos que están por ahí a montones? Porque es insignificante. Es lo que más abunda en el mundo y nadie lo desea porque por todos lados se encuentra. Pero aún siendo lo más insignificante, el hombre sin nada no puede crear. Si a un hombre lo metes dentro de un espacio vacío completamente de la nada, no puede crear nada. Lo único que ha hecho el hombre es transformar la materia que ya existe. Pero no ha podido crear nada de la nada. Porque en eso vemos que la limitación del ser humano, que no se puede comparar con Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Ese es extraordinario. No creó solamente un grano de arena, sino que creó todo lo que existe y además creó al hombre y a la mujer. Y a veces, muchas veces, pensamos que Dios actuaría como nosotros o que pensamos que Dios haría las cosas como nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos comparando con Dios. ¿Qué tan distintos somos a Dios? Aún como cristianos, ¿en qué nos distinguimos de Satanás? ¿Recuerdan ustedes cuando él fue desechado del cielo como un rayo? ¿Él qué dijo antes de eso? Seré semejante al Altísimo. Es decir, yo haré lo que me da la gana. Traducido a buen español. Es lo que dijo, yo haré lo que me da la gana. Y yo pregunto, nosotros como cristianos, ¿cuál es la diferencia con nosotros cuando decimos, Señor, yo quiero ser como tú? ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Pero no llenos de soberbia, no llenos de altivez, no para gobernar por encima de todas las cosas, sino para poder reflejar algo de lo que Él ya ha hecho y ha compartido con nosotros. ¿En qué somos distintos a Dios? ¿Y en qué nos parecemos a Él? Estas son dos preguntas extraordinarias que además nos van a ayudar a clarificar, por llamarlo de alguna manera, los atributos de Dios, es decir, su carácter y su naturaleza. Los atributos o características de Dios, pues es diferente a nosotros, se clasifican en dos.
los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que no se pueden compartir, que Dios no lo comparte con ningún hombre. Solamente Él los posee. Y los atributos comunicables son aquellos que sí comparte y comunica con nosotros, que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahí tenemos ejemplo de lo que no comparte. Por ejemplo, eternidad. Dios es eterno. Él existe una eternidad antes y una eternidad después. Nosotros no. Nosotros llegamos a existir en el momento que nacemos. No, ni en el momento que nacemos, en el momento que somos concebidos. Tenemos un principio y Dios es eterno. No tiene principio ni tiene fin. ¿Qué más es otro atributo incomunicable? La omnipresencia. Eso significa que Dios está en todo lugar, nosotros no. Y es probable que alguien hoy, no lo sé, pero es probable que alguien hoy esté presente acá, aunque su cabeza y sus pensamientos estén en otro lado. Eso no significa que sea omnipresente. Pero Dios está presente en todo lugar. Es más, sabe lo que estás pensando. Y si te estás enojando porque te estoy hablando sobre esto, también lo sabe Él. O sea, es extraordinario. ¿Qué más? ¿Qué otra característica, otro atributo de Dios? La inmutabilidad. Es decir, que Dios no cambia, nosotros sí. Y nosotros muchas veces contestamos de acuerdo al estado de ánimo. ¿Sí o no? Si estamos enojados, ¡ay, nadie me hable! ¿Verdad? Pero si nosotros estamos bien y todo, ¿quiere saludar a todo el mundo? Nosotros variamos. Nosotros cambiamos, Dios no. Ahora, ¿cuáles son los atributos comunicables? Ya hablamos de los incomunicables, pero ahora los comunicables. Bueno, los comunicables son que en un grado, no todo, pero en un grado pequeñito, ínfimo, de hecho, Dios comparte con nosotros, los cuales nosotros también podemos tener. ¿Qué cosa podemos tener? Amor, bondad, misericordia, ¿verdad? Compasión, son características que podemos tener, que Él las tuvo primero que nosotros. Él es el creador y de Él nos dio todo eso a nosotros. Así que sin más mayor introducción de la que ya hice, quiero compartir este tema que se llama Principio y Fin de esta serie Nuestro Gran Dios. Y leíamos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Qué extraordinario! Fíjense. Y ahí mismo en el capítulo 22, versículo 13, vuelve nuevamente de Apocalipsis, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En primer lugar, tenemos que entender que Dios es eterno en su ser, en sí mismo. Es bueno entonces comenzar definiendo qué significa alfa y omega. Hay algunas personas que nos visitan, algunos que tienen un tiempo ya entienden esos términos, pero algunos que nos visitan tal vez nunca escucharon este término y no sepan qué significa. Entonces, cuando nosotros oímos alfa y omega, de inmediato lo asociamos a el principio y el fin. De inmediato nosotros podemos entender de que está hablando inicio y fin. Principio y fin. Alfa y omega son las letras del abecedario. Así como nosotros tenemos A y Z, fuera de la Z, ¿qué cosa hay? Después de la Z, ¿hay alguna letra adicional en nuestro alfabeto? Y antes de la A, ¿habrá otra letra adicional? Es decir, de la A a la Z cubre completamente, ¿qué cosa? Todo lo que las letras necesarias para poder comunicar algo. Y es lo que dice Dios: yo tengo completamente todo lo que tengo y no hay nada fuera de mí. Ahora, alguien dirá: ¿y por qué tuvo que escribirse el alfabeto en griego? Alfa, la primera letra del alfabeto griego, y omega, la última letra del alfabeto griego. ¿Por qué? Bueno, porque Apocalipsis fue escrito en griego. No es el griego actual, desde luego, es el griego koiné, que es el griego popular que se hablaba en esos tiempos. Entonces,
nosotros cualquier palabra, frase, idea, conocimiento se expresa con las letras del alfabeto. Acaban de sacar el iPhone X, el iPhone 10. Y yo pregunto, si ustedes escucharon la publicidad, toda esa publicidad vino con letras, ¿sí o no? Con palabras. Y todos tienen que ver con las letras de la A a la Z. No hay ninguna letra sobrenatural. El hombre no creó algo sobrenatural. Eso es lo que transmite que Dios completa y está cubriendo cualquier área, cualquier aspecto en la cual nosotros podamos imaginar. Así que de Dios procede todo conocimiento, de Dios procede el poder, de Dios procede la majestad de todo, pues Él es el principio y Él es el fin. No solamente inicia y termina todo, sino que además sabe algo interesante, está también en medio de todo. Por lo tanto, controla todas las cosas. El Señor Jesús se presenta aquí, el alfa y el omega. ¡Qué extraordinario! Él cubre el tiempo y la eternidad, y Él agota todo el vocabulario, porque todo Él lo contiene. Él es la fuente y Él es la meta de la creación. Él es el que comenzó toda esta creación y Él es el que le pondrá fin en algún momento determinado dentro de ese programa divino que ya lo tiene preparado con la anticipación antes de la creación del mundo. Él tiene un programa, nosotros no. Nosotros no sabemos qué pasará mañana. Ni siquiera sabemos qué va a pasar saliendo de acá el servicio. Es más, ni siquiera sabemos si saldremos de este servicio. Algunos dirán tan dramático, ¿verdad? Pero las cosas son así. Ocurren cuando uno menos lo espera. Pero Él tiene un programa desde antes de la fundación del mundo. Él es y era el que ha de venir, el eterno en su ser, el todopoderoso en poder. En otras palabras, quiere decir que Dios no tuvo un principio y que Dios no tendrá un fin. Y esto de la eternidad de Dios muchas veces se complica para nuestra mente tan pequeña el poder comprenderlo. ¿Por qué es difícil comprender la eternidad? Porque nosotros no hemos vivido nunca en la eternidad. Porque nosotros tuvimos un punto de partida. Entonces es complicado. Porque si nosotros hubiéramos experimentado de alguna manera, entonces lo comprenderíamos más. Pero para nosotros se nos complica y es algo muy complejo. Pero para Dios no. En su mente, en su capacidad y en su sabiduría, Él es así. Todo lo que vemos y conocemos, todo tiene un principio y tiene un fin. ¿Sí o no? Si es una silla, tiene un principio y tiene un fin. Si es tu Samsung Galaxy, tiene un principio y tiene un fin. Si es tu iPad, igual, principio y fin. La vida misma tiene un principio y tiene un fin. Y Dios no es así. El Salmo 91, a mí me encanta, fíjese lo que dice, desde el versículo 1 y 2. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. O sea, Él ya estaba considerando, tenía su plan, antes de hacer el mundo, antes de hacer la tierra, antes que diga hágase y fue hecho, antes de eso, Él ya tenía un plan. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿No es extraordinario, hermanos? Y yo quisiera que me permitan leerlo en la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje. Fíjense lo que dice. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Eso pues debe traer esperanza a nuestras vidas, consuelo a nuestros corazones, seguridad de que Él permanece firme con nosotros. Este pasaje claramente está hablando de la eternidad de Dios. Nosotros creemos que es Dios el que la Biblia lo llama eterno, el que comenzó todas las cosas que nosotros podemos ver. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y también dice, ahí en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, si Él no existiera, las cosas todas se vienen abajo. En Él subsisten porque Él lo sostiene con el poder de su palabra. Eso es lo extraordinario. Ahora, muchas veces hay algunas religiones, denominaciones, dicen, mira, aquí dice que Él es el primogénito. Es decir, Él fue el primero. Lo que pasa es que están perdiendo de perspectiva qué cosa es primogénito. Primogénito tiene dos significados. Uno es de preponderancia y otro tiene que ver con ser el primero en el orden de creación o de nacimiento. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando alguien tiene sus hijos y el primero dice, este es mi primogénito. Luego se va el segundo, el tercero, no sé cuántos voy a tener, ¿verdad? Pero el primero, ese es el primogénito. Pero esa es una manera de nombrar primogénito. Pero vamos a hablar de acá de la República Mexicana. Y tendríamos que, aunque no les guste a algunos, pues el primogénito de la República Mexicana es el presidente Enrique Peña Nieto. Él es el primogénito. Yo pregunto, ¿habrá hombres de mayor edad que Enrique Peña Nieto? ¿Aquí en la República de México, sí o no? Evidentemente que sí. Entonces, ¿pero por qué ellos no son los primogénitos? Porque Él tiene el más alto nivel de autoridad. Entonces, cuando acá dice, ¿verdad?, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, lo que está indicando que Él es el que tiene la autoridad máxima por encima de todo lo creado. Veamos un caso interesante en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De hecho, la palabra Jehová es una derivación del verbo que está siendo usado aquí, del verbo yo soy, el que soy. En otras palabras, el que dice, yo existo eternamente. Por eso cuando Jesús dijo, no sé si ustedes recordarán este pasaje, que Jesús utilizó el verbo yo soy, los judíos querían, ¿qué cosa? Apedrearlo. No sé si ustedes recuerdan, vamos rapidito si quieren a Juan capítulo 8, versículo 58, para poder recordar, para algunos que de repente no recuerdan este pasaje, donde dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, de verdad os digo. Y cada vez que cuando se dice de cierto, eso implica una seguridad completa, ¿no? Pero a la vez significa lo que nosotros decimos amén, amén, aquí. Por ejemplo, nosotros decimos amén, amén al final de algo, cuando escuchamos, ¿no?, a alguien que de repente está exponiendo la palabra o de repente está orando y nosotros decimos amén, es decir, así sea. Pero Dios puede decir amén, amén antes de que diga nada, porque así va a ser, de acuerdo a su palabra. ¿Sí comprenden la idea? Entonces cuando dice de cierto, es decir, así es, en verdad esto es así, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando dice yo soy, está diciendo yo soy el eterno. Y en ese momento pues saltan las alarmas para todos y dice, tomaron entonces, el versículo 59, piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. No podían percibir en su mente, en su entendimiento, en su sabiduría, que Jesús era el eterno Hijo de Dios. No podían entender. Como muchas veces a nosotros decir que Él es eterno, a veces nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado eternidad. Porque todo lo que conocemos tiene un principio y tiene fin. Días atrás, los panteones estaban llenos de gente. Y ahí nos damos cuenta de gente que tuvo un principio y tuvo un fin. Limitados en su existencia, sus días son contados.
Pero Dios no es así y por eso muchas veces nos cuesta. Jesús es Dios, Él es el Hijo eterno de Dios. El Padre y el Espíritu es Dios y todos son eternos en su ser. ¿Qué quiere decir esto? Que el eterno Hijo de Dios o que el Espíritu es eterno de Dios. Lo que quiere decir es que no tuvo principio ni tampoco tiene fin. El Padre siempre ha sido el Padre, el Hijo siempre ha sido Hijo y el Espíritu siempre ha sido Espíritu del Padre y del Hijo, porque es lo que también dice la palabra. No ha cambiado, no ha modificado, sigue siendo así. ¿Desde cuándo empezó eso? Desde la eternidad. Y cuando te dicen, pues te sacas de onda, ¿no? Porque pues, ¿y cómo que la eternidad? Sí, y eso ya hemos demostrado, creo, hemos hablado sobre ese tema hace 3 domingos atrás, sobre la existencia de Dios. En segundo lugar, quiero mencionarles que Dios no envejece, no ha envejecido. Dice el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y quiero leerles, permítame leerlos en la traducción del lenguaje actual. Dice, para ti 1000 años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. A veces es difícil para nosotros recordar acontecimientos que ocurrieron pues hace varias semanas, hace varios meses o incluso peor tantito, hace varios años. Mucho más vívido vamos a recordar acontecimientos que pasaron hace unas horas atrás o ayer de repente. Entonces la claridad de nuestra mente poco a poco se va como desvaneciendo. Ya de repente acontecimientos que pasaron hace 20 años ya no nos acordamos con claridad. Incluso si fuera posible, miren, estoy diciendo, si fuese posible que nosotros viviésemos 1000 años, realmente recordaríamos muy pocos hechos de todo de 100 años atrás, muy pocos. Y la claridad de ese recuerdo sería difusa, porque no sé si usted se ha dado cuenta, con personas ya grandes comienzan a contar a veces ciertas historias, pero es que no me acuerdo cómo fue que continuó, te dicen, no me acuerdo cómo terminó, o no me acuerdo cómo empezó. ¿Por qué? Porque ya la memoria se va haciendo difusa. Es parte de la naturaleza caída, por la razón por la cual nosotros no mantenemos esa claridad. Pero acá la Biblia nos dice que Dios ve 1000 años como si fuera ayer. O sea, igualito se acuerda. Él puede recordar todos los hechos de hace 1000 años, por lo menos tan claramente como nosotros recordaríamos lo que acaba de pasar ayer. Es más, para él 1000 años dice que son como una de las vigilias de la noche. ¿Cómo es esto? Para que usted entienda, en la versión Reina Valera cuando dice vigilia de la noche está hablando de 3 a 4 horas, el cual el centinela hacía guardia. Es decir, ¿cuántos recuerdan lo que pasó de aquí en su vida hace 3 horas? ¿Recuerdan o no recuerdan? Hace 3 horas, en estos momentos que acabamos. ¿Recuerdan lo que pasó? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Recuerdan que desayunaron? ¿Almorzaron? En fin. ¿Recuerdan o no recuerdan? Así, para Dios, eso es. Es un periodo demasiado corto. O sea, todo esto, pues lo recordaríamos con mucha facilidad. No tendríamos que, a ver, déjame ver, ¿qué comí hoy? ¿Barbacoa? ¿O fueron taquitos al vapor? No, como es domingo, tuvo que ser barbacoa. Y lo compré en tal... ¿Verdad? O sea, de volada, ¿qué almorzaste? Ya sabes que almorzaste, porque acaba de suceder. ¿Sí me entienden? O sea, delante de Dios, 1000 años le parecen así, de cortos. Ahora, cuando yo digo 1000 años, o cuando la Biblia establece 1000 años para Dios es un día, no quiere decir que si vivió, que como Él es eterno, los de 2000 años atrás nos recuerdan. No quiere decir eso. No quiere decir que Él se olvida después que pasaron los 1000 años, el resto ya se olvidó. No. Solamente es una manera de expresarse en un lenguaje que Dios, en el cual muestra su misericordia con nosotros a fin de que nuestra mente no vaya a explotar. Entonces nos hace entender 1000 años, ya tenemos una idea. Eso es lo que dice. El tiempo para Él no es ningún problema, no es ninguna barrera para poder recordarle. Dice el Salmo 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y el versículo 26 del Salmo 102 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.
No sé de usted, pero mi Dios no ha envejecido. Es el mismo Dios de Moisés que abrió el mar en dos. Es el mismo Dios de Abraham que le prometió ser de bendición para las naciones. Es el mismo Dios de Josué. Es el mismo Dios de Sansón. Es el mismo Dios de Pablo. Él sigue siendo el mismo. Él no se ha cansado y su memoria no le ha fallado. Su fuerza no ha disminuido y su bondad no se ha olvidado, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Es lo que dice la palabra. Y qué maravilla, amados hermanos, contar con un Dios así. Dios con nosotros. ¿Qué es lo mejor de que Dios sea eterno? Bueno, ¿saben cuál es lo mejor? Que Dios es Señor y actor del tiempo también. Una cosa, yo recuerdo cuando mi niña nació, Nacia, la que ustedes conocen, a veces mi esposa tenía que estar en la cocina, yo salía de la casa y ella tenía que tener un monitor para ver cómo estaba la bebé ahí. Y entonces a través de ese monitor iba viendo, esa camarita iba viendo, ¿verdad? ¿Qué cosa sucedía? Imagínense ustedes un monitor que pueda ver y observar todo lo que acontece en el mundo. ¿Saben qué? Dios es mucho más que una cabina de una empresa donde puede ver todo lo que ocurre. Ciertamente Dios puede ver todo lo que ocurre en el tiempo, pero realmente quiero que entendamos esto, de que Dios es el Señor del tiempo sobre todo. ¿Qué significa? Que Dios actúa en el tiempo. Él puede entrar y hacer lo que Él ha determinado hacer con anticipación. Él puede interferir las cosas. Él puede permitir un sismo como el que pasó, o los dos sismos que pasaron el 7 y el 19 de septiembre. Todo iba de lo más normal y cuando de pronto vino el huracán Alex, Él estaba ahí presente. Él puede determinar qué hacer dentro del tiempo. Ahora, eso, hermanos, debe ser para nosotros un alivio, debe ser una esperanza de poder confiar plenamente en ese Dios eterno. Mire, yo quisiera que vayamos a una lectura tal vez un poquito larga, pero vale la pena, en Isaías capítulo 40, versículo 12, porque nos va a ayudar a comprender o a completar esto que estamos aprendiendo. Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Y quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Versículo 21. Ahí mismo. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Fíjense, está hablando miles de años atrás, antes que Cristóbal Colón descubriera todo. Él ya aquí estaba en la Biblia que la tierra era así, tenía esa forma. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Imagínense, muchos tratando de hacer imágenes de Dios. ¿A qué me compararías? ¿A qué me harías semejanza? ¿Se dan cuenta?
Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas las llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Cómo te quedas? Yo me quedo sin palabras frente a un Dios tan extraordinario, tan excelso, tan poderoso, tal grandeza, tal poder, tal eternidad. Permita que Él sea el Dios de toda la creación. Ahora, si Dios tiene tal poder y si Dios está con nosotros, ¿por qué no confiar plenamente en Él? ¿Por qué nos afligimos? ¿Qué comeremos o qué vestiremos? ¿Por qué de repente acabamos de perder el empleo y ahora qué voy a hacer? Se me vienen esto, aquello. ¿Por qué no confiar en este Dios que mueve todo lo que existe? Que tiene control sobre todas las cosas. Aprender a confiar en este Dios tan magnífico y tan extraordinario. Él es el principio, pero también es el fin. Ay, es que están haciendo reducción de personal en la empresa y yo sé que de repente me van a echar. Si Dios no lo permite, no te van a echar. Es que el jefe no me tiene sus preferidos. Pues Dios puede cambiar y tornar el corazón de tu jefe también. Porque el corazón de tu jefe no es más poderoso que el Dios que acabamos de hacer una descripción tan excelsa, tan extraordinaria. Sí, no sé si entendemos. Es extraordinario ese Dios al que nosotros servimos. Y por último, no por último, pero quiero pasar a otro pasaje que lo leemos con frecuencia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quiero que más de uno acá lo sabemos, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas, todas. Es que se murió mi abuelita. Bueno, te va a ayudar para bien. Te va a ayudar para bien. Puede hacer que la emoción, la parte emocional te gane y tengamos que llorar por la abuelita, ¿verdad? Pero eso no marca la diferencia porque finalmente me va a ayudar para bien. O sea, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia. Sigamos ahí mismo en el versículo 31, por favor. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Es una pregunta, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo le vas a presentar? ¿Qué argumentos vas a poner? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién? Muéstrame al mejorcito. ¿Quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿No nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos? Versículo 35. ¿Quién? Hay nuevamente otra pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, versículo 38, estoy seguro, fíjense, hay algo tremendo. Y esto, no sé, quisiera que agarrar y que se meta y lo metemos en la cabeza y también quede en nuestro corazón, acordarnos, una seguridad plena. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, o sea, lo que me pasa en la vida, el éxito o el fracaso en la vida, o la muerte llega al final de mi vida, nada de eso, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Porque todo es creado, recuerden, el único que no fue creado es Dios, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendas verdades
las cuales deben darnos confianza, las cuales deben darnos seguridad, las cuales deben alimentar nuestra fe, pues somos más que vencedores. ¿Para qué entonces preocuparse por cosas pasajeras si el principio y el fin es el Dios a quien nosotros hemos entregado nuestra vida, en el cual hemos confiado y el cual nosotros somos hijos aceptos a través del sacrificio de Jesucristo? ¿Por qué tenemos que seguir como si el mundo se fuera a caer o nos viniera encima? Si Dios está con nosotros, ¿por qué preocuparse por las cosas que no has resuelto si Dios todavía sigue en control de la situación, de las cosas que aún nosotros pareciera que se escapan de nuestro control? Yo pregunto, ¿qué resolvió usted con la preocupación? Nada. Pero teniendo a un Dios que es Señor del tiempo, que actúa siempre en el momento preciso, ¿por qué seguir afanados por cosas temporales? Tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tenemos la vida eterna. ¿Cómo poder comparar esta vida terrenal con la vida eterna que el Señor no nos ofrece, ya nos dio? ¿Qué temor habrá si nada en este mundo nos puede quitar lo más valioso, el amor de Cristo? Nada nos puede separar, ni pruebas, ni angustias, ni persecuciones, ni burlas, ¿verdad? Ni hambre, ni escasez, ni peligro o espada, ni la muerte. Nada nos puede separar de lo más valioso. Así que, aunque yo pueda pasarla mal económicamente, podemos decir, mi tesoro está en los cielos y eso no lo puedo perder porque Dios de mi lado está. Y recordar nuevamente el pasaje que leíamos al inicio, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mi Dios es eterno, ese Dios que no pasan los años por él, es el Dios que nunca ha sido víctima de la edad y sus consecuencias, que las mismas virtudes que tenía cuando creó los cielos y la tierra, ¿saben qué? Es la misma virtudes que tiene el día de hoy, que la misma misericordia y compasión que mostró con el pueblo de Sodoma y Gomorra, es la misma compasión y misericordia que todavía el día de hoy está extendiendo. ¿Y sabe algo? Que las mismas virtudes que él tenía cuando creó y los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, esas mismas virtudes las tiene el día de hoy para poder llevar adelante sus planes y sus propósitos eternos. Y qué mejor, ¿verdad?, saber que nosotros estamos dentro de los planes de Él. ¿Qué me puede salir mal? Mi Dios no ha envejecido. Mi Dios es el principio y es el fin. Es el que comienza y es el que termina. Es el que abre y es el que cierra. Y convencido estoy que el que comenzó en mí la buena obra la completará, pues Dios no deja sus obras a medias, y a Él sea la gloria por siempre y para siempre.